Ya, entonces esta semana vamos a ver la primera parte de las reglas de la regla multiplicativa de las probabilidades. Ya, y en este caso vamos a ir trabajando, así como la semana pasada, nuevamente con situaciones cotidianas, con juegos, con eventos. ¿Ya? Y en este caso vamos a ver un pequeño acercamiento, ¿cierto? De una actividad, ¿cierto? Que se realiza en una fiesta, ya la vamos a analizar, ya no la vamos a responder directamente, ya, pero la vamos a dejar pendiente como para poder ir viendo después los contenidos, ya. Dice, en una fiesta, ¿cierto? Un mago muestra 5 cartas como las que vemos ahí, ya. Y les pide a las personas, ¿cierto? Que puedan sacar 2 cartas, ¿ya? Y esta es tienen que extraer las cartas sin reposición, o sea, sin devolverlas. O sea, saca una carta, luego saca otra, ¿ya? Y se consideran 2 posibles eventos, ¿ya? Recuerden que los eventos son lo que debe ocurrir para que esto sea un acierto, ¿cierto? Primero, el evento A es que en la primera extracción obtener un as, ¿ya? ¿Cierto? Es la última carta que está allá. Y en la segunda extracción obtener un 10, ¿ya? Eso es como lo que se está buscando, ¿ya? Ahora, considerando un conjunto de pares ordenados en que la primera coordenada representa la primera extracción y la segunda coordenada la segunda extracción, ¿cuál de los conjuntos formados por o sea, cuáles son los conjuntos formados por los eventos A y B del experimento? ¿Cuál es la probabilidad del evento A intersectado con B? ¿Cuál es la probabilidad de que solo ocurra el evento A? Y observa la relación entre las probabilidades de los eventos A y B y la intersección de los eventos. Comenta con tus compañeros. Bien, entonces, imaginemos que tenemos cierta esta situación. Ya, queremos que la persona, ¿cierto? Que extraiga una de las 5 cartas, la primera sea el as, y después cuando extraiga la segunda, saque el 10. ¿Y cuál será la probabilidad de que esto ocurra? ¿A qué creen ustedes? ¿Cuál creen ustedes que sería, por ejemplo, la probabilidad de que al sacar una carta sea el as? ¿Cuál creen ustedes que sería esa probabilidad? Si nosotros la vemos por separado. ¿Cómo calculábamos las probabilidades? A ver. Ya ahí me está respondiendo bien Joaquín. Por ejemplo, ¿cuáles son los casos favorables? ¿Recuerdan? ¿Casos favorables? ¿Cuántos as veo yo ahí en las cartas? Uno, ¿cierto? ¿Y cuál es el total de cartas? 5. O sea, ¿cuál sería la probabilidad de que saque un as? 1 de 5, ¿cierto? Ya, tenemos que siempre partir de la base de la regla de Laplace. Ya, entonces ya tenemos 1 de 5 de que esta carta sea un as. ¿Ya? Ahora, imaginémonos que él saca la carta y sacó el as. Luego viene el evento B, ¿cierto? Que dice que en la segunda extracción obtenga un 10. ¿Y cuál será la probabilidad de que en la segunda extracción obtenga un 10? 1 de 4, ¿cierto? Muy bien. ¿Por qué? Porque arriba decía que el experimento se va a realizar sin reposición. O sea, él saca el as, se lo guarda, no lo devuelve. Por lo tanto, ahora cuando quiere sacar el 10, ya no va a tener 5 opciones, va a tener solo 4. Entonces él va a tener una opción correcta de 4. ¿Ya? Eso es súper bien. ¿Ya? Entonces, ya por lo menos sabemos cómo poder identificar las probabilidades por separado. Tenemos la probabilidad de que ocurra el evento A, tenemos la probabilidad de que ocurra el evento B. ¿Ya? Ahora, nos falta calcular, como decía ahí, en la segunda pregunta, cuál es la probabilidad del evento intersectado. ¿Cuál será la probabilidad de que ocurra A y que también ocurra B? ¿Ya? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que la primera carta sea un as y la segunda carta sea un 10? Ya, y aquí es donde ya viene la pregunta. ¿Qué tengo que hacer matemáticamente para calcular cómo voy a relacionar esas 2 probabilidades? Porque ya tengo A, tengo B, ¿cierto? Pero ¿qué hago con ellos? ¿Por qué? Porque la semana pasada, nosotros cuando veíamos la unión o la suma, ¿cierto? Cuando decía obtener un as o obtener un 10, ahí yo tenía que sumar ambas probabilidades y restar la intersección, ¿cierto? Eso es lo que estuvimos trabajando la semana pasada. Pero esta semana vamos a trabajar con la multiplicación,
¿Ya? Y en este caso, en la multiplicación, ¿cierto?, de estos valores, nos están dando como referencia que nosotros también tenemos que hacer una operación matemática, ¿ya? Obviamente tenemos que multiplicar, ¿ya? Y en esta primera parte, nosotros tenemos que multiplicar, ¿cierto?, la probabilidad de que ocurra A por la probabilidad de que ocurra B. Entonces, si la probabilidad de A era un quinto y la probabilidad de B era un cuarto, entonces al multiplicar esto nos va a dar la multiplicación siempre es para el lado. ¿Cuánto nos estaría dando si yo quiero multiplicar las dos probabilidades? Dijimos que la de A era un quinto y la de B era un cuarto. ¿Cuánto nos va a dar? Ahí ya sacó la respuesta. ¿Cuánto es un quinto por un cuarto? ¿Cuánto será un quinto por un cuarto? ¿Un quinto por un cuarto? ¿Cuánto es? 20 partido el número. Al revés. Bueno, 1 partido el 20. Eso. Ahí sí. ¿Ya? Recuerden que para multiplicar las fracciones tienen que multiplicar el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. ¿Sí? Si yo tengo un quinto con un cuarto, multiplico 1 por 1, 1, y 5 por 4, 20. Entonces me queda 1 partido en 20. ¿Ya? Eso es importante que lo recuerden y lo tengan presente porque lo vamos a ocupar. ¿Ya? Así que para que no lo olviden. Ahora, eh, vamos a ver un suceso un poquito más fácil, ¿ya? ¿Por qué más fácil? Porque cuando nosotros trabajamos con eventos o con espacios muestrales, eh, en donde trabajamos con un espacio muestral más acotado, obviamente es más fácil poder calcular, ¿ya? Y en este caso la moneda, ¿ya? Es como nuestro experimento más sencillo que podemos hacer, ya que solamente consta de dos respuestas, ¿cierto? Una moneda o cae cara o cae sello. Entonces no tenemos otra opción. Entonces, imaginémonos que nosotros queremos calcular la probabilidad de obtener dos caras, ¿ya?, al lanzar dos veces una moneda al aire. ¿Bien? Y vamos a resolver esto desarrollando un diagrama de árbol, ¿cierto? Para representar la información, la situación, y luego vamos a resolver. Bien, ahora, el diagrama de árbol, ¿cierto? Recuerden que siempre tenemos que partir de la base del experimento, ¿cierto? Lo que yo quiero hacer. ¿Ya? No es que, por ejemplo, voy a hacer dos diagramas de árbol, uno con cara y uno con sello. No, en realidad siempre es, como por ejemplo en este caso la moneda, que se divide en cara-sello. ¿Ya? Y luego, que eso ya está representado como primer lanzamiento, para el segundo lanzamiento tenemos que tener nuevamente un cara-sello para cada una de las opciones anteriores. Si son tres lanzamientos, volvemos a hacer un cara-sello para cada una de las opciones anteriores. Y después un cara-sello y volvemos. Entonces siempre vamos a tener como multiplicando, ¿cierto? 2, 4, 8, 16, 32. Cada vez va a irse duplicando a medida que tengamos más lanzamientos. ¿Ya? Ahora, luego de tener cierto ese diagrama de árbol, nosotros tenemos que identificar cuántas son los posibles resultados que voy a obtener. ¿Ya? En este caso, voy a tener, cuatro opciones, ¿cierto? Voy a tener que sea cara a cara, que sea cara a sello, que sea sello cara o sea sello sello. O sea, voy a tener que, en este caso, si calcular una probabilidad, va a estar dividido en cuatro, ¿cierto? Porque tengo solamente cuatro opciones. Ahora, de las cuatro opciones, ¿cuántas son favorables? Una, ¿cierto? Porque arriba en mi problema decía que debo obtener dos caras. Entonces, como tengo que obtener dos caras, la única opción en donde me da como resultado dos caras es la primera. Entonces voy a tener uno de cuatro. ¿Ya? Ahora, esta es una forma de encontrar la probabilidad de obtener dos caras, ¿ya? Que es por medio de el diagrama de árbol, que es algo visual, ¿cierto? Que es uno como que es más fácil contar, ¿cierto?
Yo cuento 4 caminos, uno me sirve, uno de 4. Perfecto, tengo lista mi probabilidad. ¿Ya? Pero también está la parte teórica, ¿ya? La matemática, en donde no necesariamente vamos a tener que construir un diagrama de árbol, porque como yo les dije al comienzo, una moneda es fácil. ¿Ya? Tengo dos opciones, cada vez se va duplicando, no hay problema. Pero imagínense ya lanzar un dado. ¿Ya? O sea, ya lanzo un dado, tengo 6 opciones. Imagínense lanzar un segundo dado. 6 opciones para cada una de las 6 opciones anteriores. Ya tengo 36 caminos. Imagínense lanzar un tercer dado. 6 opciones para cada una de las 6 opciones de los 36 caminos. Entonces, olvídense. O sea, va a ser algo totalmente gigante. ¿Ya? Y eso que estamos hablando de un dado. Ni hablar de las cartas. O sea, vayan a sacar dos cartas de un mazo de 52. O sea, el diagrama de árbol tiene 52 y después 52 de cada una de las 52. O sea, no, ¿ya? O sea, viable no es. Entonces, para ello, ¿ya? Lo que se nos indica, ¿cierto? Lo que nos dice la teoría en matemática es que resulta que cada uno, ¿cierto? De estos sucesos son independientes. O sea, si yo lanzo la moneda y me sale cara, por ejemplo, no me va a condicionar el siguiente resultado, ¿ya? O sea, no porque salga cara la primera, significa que va a salir cara la segunda. No porque salga cara la primera, va a salir sello la segunda, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que ver y considerar para... Eso es lo que nosotros tenemos que considerar al momento de realizar el ejercicio. Entonces, como son sucesos independientes, lo que nos dice la teoría es que yo puedo calcular las probabilidades por separado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo puedo calcular la probabilidad de que salga cara la primera moneda, puedo calcular la probabilidad de que salga cara en la segunda moneda, y luego esos dos resultados los puedo multiplicar. ¿Se fijan? Entonces, si hacemos ese resultado o ese ejercicio de esa manera, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara la primera moneda? Un medio, ¿cierto? ¿Y cuál es la probabilidad de que salga cara en la segunda moneda? Un medio. Y si yo multiplico un medio por un medio, me va a dar un cuarto, que es lo mismo que haber hecho el diagrama de árbol. Entonces, cuando nosotros tenemos estos sucesos, ¿ya? Estos eventos, y son independientes entre sí, ¿ya? Ahí yo voy a poder estar obteniendo resultados por medio de la multiplicación. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo lanzar un dado, después lanzo una moneda y después saco una bolita. Y como son todos sucesos independientes, vamos a tener, ¿cierto? Simplemente que multiplicar cada uno, ¿cierto? De los resultados para obtener la probabilidad total, ¿ya? Ese en el caso de la intersección. Bien, ahora, veámoslo más teóricamente. Entonces, dice más abajito, si dos eventos son independientes, ya eso, pero sale al principio, ¿ya? La probabilidad de la intersección entre A y B va a ser el producto entre la probabilidad de A y la probabilidad de B. O en forma equivalente, si dos eventos son independientes, si la realización de uno obviamente no afecta la probabilidad del otro. ¿Ya? Y esto se conoce como la regla multiplicativa de la probabilidad. ¿Bien? Ahora, si alguien se pregunta, ¿y qué pasa si los eventos son dependientes? ¿Ya? ¿Qué pasa si un evento depende del otro? Bueno, en el caso de que si un evento depende del otro, ahí nosotros tenemos que aplicar otra regla, ya que tiene relación con la probabilidad condicional. Y eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Por eso acá la idea es que esta semana nos enfoquemos, ¿cierto?, en la regla multiplicativa cuando los eventos son independientes, ¿ya? Y la próxima semana vamos a estar viendo, ¿cierto?, cuando los eventos sean dependientes, ¿bien? Entonces, veamos otro ejemplo para ir aplicando un poquito más este concepto. Dice, en una ciudad, la probabilidad de que ocurra un accidente cuando llueve es de un 15% y cuando hay buen tiempo solo es de un 4%. ¿Ya? A continuación se presenta el pronóstico de lluvia para la primera semana del mes de diciembre en esa ciudad. Y podemos observar de que el lunes hay una probabilidad de lluvia del 10%, el martes de un 25%, miércoles de un 40%, jueves de un 70% y el viernes de un 30%. Y nos piden calcular la probabilidad de que ocurra un accidente el lunes, el martes
y el miércoles. Bien. Ahora, consulta. Bueno, y ahí aparecen, ¿no es cierto?, unas preguntitas, ¿cierto?, como para reflexionar. Eh, y dice, bueno, ¿por qué creen ustedes que la probabilidad de que ocurra un accidente vehicular aumenta cuando llueve? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿O será cierto que llueve, cuando llueve hay más accidentes que cuando no llueve? ¿Qué creen ustedes? Ya, la visual, ¿cierto? La visual del conductor se ve afectada, ¿sí? O sea, en realidad se ve disminuida, ¿cierto? Se ve disminuida la visual del conductor, ¿sí? Por la lluvia, o porque el vidrio está empañado, o porque, claro, el suelo brilla de repente a veces cuando está lloviendo y sale el sol. ¿Ya? O también, como usted decía, el suelo está mojado. La reacción, ¿cierto?, de un vehículo al momento de frenar, por ejemplo, cuando el suelo está mojado o cuando está seco, es distinto, ¿cierto? Hay un deslizamiento, hay un menor control del vehículo al momento de la lluvia. Exactamente, ¿cierto? Así que vemos, ¿cierto?, que hay obviamente una mayor probabilidad. Ahora, tal vez la probabilidad puede ser acá en Puerto más del 15%, ¿ya? Tal vez puede ser que aumente un poquito más porque, o sea, si uno ahí mira las redes sociales, cada media hora está saliendo prácticamente un accidente cuando hay lluvia, y cuando no hay lluvia saldrá uno que otro en el día. Y de lo que se reportan, porque tal vez hay más accidentes que uno no tiene idea, ¿cierto? Entonces, claramente sí. Ahora, pero ¿cómo nosotros podemos calcular la probabilidad de que ocurra un accidente lunes, martes, miércoles? ¿Cierto? Aquí ya tenemos que calcular, ¿cierto?, qué es, o sea, ¿cómo lo voy a calcular? ¿Ya? Y primero, eh, vamos a tener que, bueno, acá dice, ¿cierto? Nos da dos eventos, ¿ya? El evento A es de que llueva en la ciudad, efectivamente, ¿ya? Y el evento B es el que ocurre un accidente, ¿ya? Ahora, si se fijan, estos eventos también son independientes, ¿ya? Porque el hecho de que llueva o que no llueva no significa que va a haber un accidente o no va a haber un accidente. Entonces eso no es, o sea, no depende una de cosas de la otra, ¿ya? O sea, no porque hay un accidente significa que haya estado lloviendo. O sea, perfectamente pudo haber habido sol, la probabilidad era menor, pero igual fue el accidente, y total, al final uno, de repente, un 1% que haya de probabilidades ya a veces es harto para que ocurra. Pero vemos que son eventos dependientes o independientes, ¿ya? Entonces, no porque vaya a haber un accidente significa que va a llover, ¿ya? O sea, no porque no hubo accidente va a haber sol, ¿ya? Tampoco tiene que ver, ¿ya? Entonces, como son eventos independientes, nosotros podemos calcular la probabilidad de cada uno de ellos y después multiplicar esas probabilidades, ¿ya? Entonces, recordemos que el 15% está representado también como, bueno, ahí está representado como un porcentaje, pero eso también se puede representar como una fracción. Ya recordemos que un 15% es 15 partido en 100, ¿sí? Un 4% es un 4 partido en 100. Un 10% es un 10 partido en 100, ¿cierto? Siempre es una fracción, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos de eso. Entonces, como nos piden calcular la probabilidad de que ocurra un accidente el lunes, ¿ya? Significa que nosotros tenemos que condicionar que el evento A es llueve. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que llueva el lunes? Según la tabla, 10%. Y ahí tengo mi primera fracción. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra un accidente? Porque está lloviendo. 15. 0,15 o 15 partido en 100. ¿Sí? De ambas maneras podemos darlo. ¿Ya? Entonces, voy a tener que multiplicar el 0,10 o 10 partido en 100 por 15 partido en 100. ¿Sí? Y ahí me va a dar la probabilidad de accidente del día lunes. Y lo mismo lo voy a hacer para el martes y para el miércoles. Entonces, para el martes voy a multiplicar el 15 partido en 100 por 25 partido en 100. Y el miércoles voy a multiplicar el 15 partido en 100 por el 40 partido en 100. ¿Bien? Y eso me va a dar lo siguiente. Por ejemplo, entonces, la probabilidad para que ocurra un accidente el lunes va a ser la intersección entre A y B, en donde para que ocurra A tenemos
o sea, que llueva el lunes, solamente un 0,1. Luego de que ocurra B, o sea, que ocurra un accidente, va a ser 0,15. Si multiplicamos, nos va a dar 0,015. Que en porcentaje, eso sería un 1,5%. Ya recordemos que cuando nosotros tenemos estos decimales, para convertir a porcentaje basta con correr la comita a dos espacios y me queda el porcentaje listo. Entonces en este caso es 1,5. ¿Ya? Entonces el lunes tengo un 1,5 o sea, 1,5% de probabilidad de que tenga un accidente. ¿Ya? Ahora, para el martes, esta probabilidad aumenta. ¿Sí? Porque el martes tengo un 25% de probabilidades de que llueva. Entonces, condicionado con ese 0,15%, o sea, o con el 15% de que ocurra un accidente, el porcentaje o la probabilidad de que yo tenga un accidente el día martes aumenta a un 3,75%. Y el miércoles, en donde el pronóstico de lluvia aumenta mucho más, ¿cierto? Porque llega a un 40%, mi probabilidad de tener un accidente aumenta a un 6%. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos haciendo estos cálculos? Siempre la probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿ya? Porque son eventos independientes, ¿ya? Entonces, probabilidad de que llueva, en este caso va a ir variando dependiendo de mi tabla, y la probabilidad de que ocurra accidente en este caso siempre va a ser 15%, porque en este caso estamos calculando la probabilidad de cuando esté lloviendo. ¿Ya? Si la probabilidad, si el evento A hubiera sido un día soleado, ¿ya? Obviamente ahí nosotros hubiéramos estado considerando que el accidente ocurra solamente en un 4%. Entonces ahí obviamente el porcentaje hubiera bajado. ¿Ya? Pero en este caso, como está en el ejemplo definido como probabilidad de A que llueve, por eso estamos dando, ¿cierto?, esta probabilidad. Bien, ¿se entiende más o menos la idea de la probabilidad cuando tengo I, llueve y accidente? Multiplicación. ¿Ya? Ahora, lo bueno es que vamos a estar solamente viendo ejemplos en donde los eventos son independientes, así que sí, solamente acá tenemos que multiplicar, ya, nada más que eso. ¿Ya? Ahora, tenemos un último ejemplo, ¿ya? En donde dice que en el aniversario de una tienda, ¿cierto? Un cliente participa en dos concursos, ¿ya? En el primer concurso dice que tiene un 0,05, o sea, un 0,005 de posibilidades de resultar ganador, ¿ya? Y la posibilidad de que gane en ambos, ¿ya?, concursos es de un 0,00012. Entonces acá nos pregunta cuál es la probabilidad de que la persona gane en el segundo concurso en el que participa. Bien, entonces acá, ¿cierto? Vemos que no me están preguntando la intersección, sino que me están preguntando la probabilidad de uno de los concursos, ¿ya? Entonces en este caso nosotros vamos a tener que tratar el ejercicio como si fuese una ecuación, ¿ya? En este caso vamos a ver, ¿cierto?, que obviamente los concursos son totalmente independientes entre sí, ya son independientes, no hay una dependencia. Entonces, el hecho de que concurse para el primer concurso, para la redundancia, no tiene nada que ver con que participe en el segundo también, ¿ya? Así que, pero lo que sí sabemos es que él, para los dos concursos, la probabilidad de que gane ambos concursos, o sea, gane en el A y en el B, es de un 0,00012. Por lo tanto, eso ya es la intersección, ¿cierto? Porque ya me están dando la respuesta de lo que va a ocurrir si es que él gana ambos, ¿ya? Ahora, si él gana en el primero, es solamente de un 0, o sea, no es solamente, pero es de un 0,005. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que él gane el segundo concurso? Sabiendo la probabilidad de ambos. Entonces acá, como les decía yo, tenemos que tratarlo como una ecuación. O sea, sabemos que el resultado es igual al primero por el segundo. ¿Ya? Como ya tenemos el resultado y tenemos el primero, para averiguar el segundo, tenemos que pasar ese 0,05 que está multiplicando, pasarlo dividiendo al resultado para poder obtener B. Entonces, en este caso, dividimos 0,00012 dividido 0,05 y eso nos va a dar como resultado 0,024. Y esa es la probabilidad de que la persona gane solamente en el segundo juego, ¿ya? Entonces acá en este caso, este problema no se basó en el cálculo de la probabilidad,
directamente, sino que básicamente esto matemáticamente fue el cálculo de una ecuación. O sea, simplemente tuvimos que pasar el número dividiendo y nos dio, ¿cierto?, automáticamente la probabilidad. ¿Ya? Ahora, para comprobar, fácil, yo multiplico el 0,005, lo multiplico por el 0,024 y me va a dar 0,00012. ¿Sí? Y ahí sería la probabilidad de la multiplicación. ¿Ya? Entonces, esta parte es lo que nosotros vamos a considerar como contenido hasta el momento para poder calcular la regla de la multiplicación cuando tengo eventos independientes. ¿Ya? Como les decía anteriormente, cuando comencemos a revisar los otros ejemplos que vienen después de acá, ¿cierto? Que igual ustedes tienen el libro, pueden ir avanzando en las otras páginas, se van a dar cuenta que los eventos ya no son independientes, sino que son dependientes. Y en ese sentido, vamos a trabajar con otra fórmula que se llama probabilidad condicional, y esa la vamos a ver la próxima semana. A ver, cuando nosotros determinamos que la probabilidad es independiente entre sí, que los eventos son independientes, simplemente yo multiplico. Si por ejemplo tengo tres eventos, multiplico los tres eventos. Si por ejemplo, imagínense yo quiero lanzar una moneda cuatro veces y yo quiero que todos los resultados sean sellos, 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 sellos. Entonces yo digo, ¿cuál es la probabilidad de que sea sello el primero? Un medio. El segundo, un medio. El tercero, un medio. El cuarto, un medio. Entonces, como todos son independientes, sumo, o sea, multiplico. Un medio por un medio por un medio por un medio. Entonces digo, uno por uno por uno por uno por uno, uno. Dos por dos por dos por dos, 16. Entonces, uno partido de 16. Y listo. Y me ahorro estar haciendo, imagínense, un diagrama de árbol de dos. De dos, 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 dos. Queda algo muy grande. Entonces, al final, este principio, ¿cierto? Esta definición me ayuda a poder calcular esto un poco más rápido, ¿ya? Y no estar dependiendo, ¿cierto?, de los dibujos, ¿bien?